Como siempre, en septiembre de cada año invitamos a las distintas iglesias, a distintos pastores, sacerdotes, para que charlemos sobre un tema que tiene que ver con el mes de la Biblia. Septiembre en el mundo es el mes donde en distintas congregaciones, distintas creencias, se pone un énfasis especial en la lectura de la Biblia, en recordar que la Biblia es la palabra de Dios. En Crespo va a haber una celebración, ya vamos a charlar con algunos pastores presentes aquí que nos cuenten dónde va a ser, cuándo va a ser y cómo va a ser. Nos visita el pastor Roque Allegrini de la Iglesia Templo Buenas Nuevas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me vas a contar un poquito cómo va tu iglesia? Bueno, ¿cómo fue todo después de la pandemia? ¿Qué pasó? Si la gente lee la Biblia, si los jóvenes se integran a las reuniones, etcétera, etcétera. ¿Ah? Sí, bueno... ¿Ya me vas a contar? Bueno, después. Después. Dame tiempo. Emanuel Plem, Iglesia Evangélica Bautista. ¿Cómo Así te va? es. ¿Cómo andás? Un gusto estar acá y qué lindo es poder meditar sobre la palabra de Dios, algo tan importante para cada uno de Ajá. nosotros. Bueno, también vas a contar un poquito que van a ser el 19 de septiembre, que van a celebrar todas las iglesias un acto especial por el mes de la Biblia, ¿no? En ese día. Dice, septiembre es un mes muy especial para los cristianos porque se celebra el mes de la Biblia. En septiembre se recuerda dos hitos importantes vinculados a la traducción bíblica. El 26 de septiembre de 1569, antes de la pandemia fue esto. En Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia, en español conocido como la Biblia del Oso. Y el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo de Estridón, conocido como San Jerónimo, quien fue el traductor de la Vulgata Latina, la Biblia que se llama Vulgata Latina. Esa traducción fue durante siglos el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica Romana. Bueno, eso fue un extra para dar una introducción a lo que vamos a hablar enseguida. Bernardo Sprez, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. ¿Qué tal? Bien, usted, buenas tardes. Bueno, bien, gracias. ¿Vas a contar también un poquito de cómo va tu iglesia? ¿Cómo no? Ahora que en septiembre se ha liberalizado un poco el tema de la distanciamiento y el tema de la pandemia, ¿no es cierto? A ver cómo se está reaccionando ahí. Y finalmente, Antonio Penela, de la Iglesia Comunidad Cristiana. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, gracias por juntarnos. Vamos a charlar de todo un poco y van a contar un poquito cómo está, desde este punto de vista espiritual, las iglesias vuestras en la ciudad de Crespo. Bueno, Roque, contame un poquito. Estamos en el mes de la Biblia y, bueno, ¿cómo lo vas a festejar desde tu punto de vista, en el caso tuyo, la iglesia tuya? Bueno, siempre celebramos la Biblia trabajando con ella, haciendo una reunión especial, tratando de incentivar a los hermanos que en este mes se regale una Biblia, que cada uno regale una Biblia a alguien que no la tiene. ¿Biblia o Nuevo Testamento? No, Biblia en general. ¿Sí? Biblia, sí. Y además tenemos la celebración conjunta, ¿no? Acá en la ciudad, que esperamos poder realizarla y producir un impacto. ¿Qué fecha? ¿Me puede ayudar usted? 19 de septiembre. 19. Uh-huh. 19 de septiembre. ¿En dónde? En el Monumento a la Biblia. Monumento a la Biblia. Todavía faltan detalles, pero ya está un plan en la elaboración, sí. Ajá, muy bien. En el caso de la Iglesia Bautista, Emanuel. Bueno, con respecto a la Biblia, la palabra de Dios, que es tan importante, siempre, tratamos de hacer el énfasis a lo largo del año de la importancia de la lectura y la meditación de la Biblia. Si bien este es un mes especial, el mes de septiembre, donde se celebra de manera especial el mes de la Biblia, donde vamos a tener en los mensajes, en los cultos, por ahí un énfasis especial en la importancia de la palabra de Dios, de meditar y que sea la guía de nuestras vidas, pero siempre tratamos a lo largo del año ir regalando Biblias, tratamos de impulsar, a lo largo de todo el año, el poder regalar las Biblias y impulsar de diferentes maneras, como los medios de comunicación, siempre impulsar la lectura y la meditación de las Escrituras, que
es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Así que, si bien tendremos alguna actividad especial en este mes, pero bueno, como todos estamos de acuerdo en la importancia de la Biblia a lo largo de nuestra vida y cada día debemos meditar en ella y regirnos por lo que Dios nos dice en su palabra. Muy bien. Bernardo, Iglesia Evangélica Río de la Plata. Bueno, nosotros no estamos preparando en forma especial una actividad con la congregación, pero adherimos a la actividad conjunta de todas las iglesias para el 19 de septiembre, pero también todas nuestras actividades parten con un estudio bíblico. La predicación dominical está basada en un texto bíblico de las Escrituras. Para nosotros es uno de los pilares fundamentales de la iglesia cristiana. Claro. Cuando Lutero decía sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo la Escritura, es decir, es fundamental para nosotros que toda enseñanza, toda doctrina parta y se respalde en la Escritura, en la palabra de Dios. Por lo tanto, todas nuestras actividades con jóvenes, con mujeres, el culto con los niños, catequesis, ponemos todo el énfasis en el trabajo con la Biblia y a partir de la Biblia y de los textos bíblicos también. Muy bien. ¿En comunidad cristiana, Antonio? Bueno, seguimos. No tenemos, viste que a veces no nos ubicamos en un contexto muy particular para darle la significancia que tiene la Escritura. Consideramos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos, como dice la Escritura, ¿no? Y no hay fronteras para esa palabra, y entendemos que esa palabra, que es viva y eficaz, inspirada por el Espíritu, la compartimos a diario. Creo que es importante, y como dijo Bernardo, que la palabra predomine en la vida de la iglesia, porque a partir de allí tenemos que edificar. Así que fecha, digamos, no hemos programado nada, pero vamos a dar un buen énfasis juntos el 19, que eso va a estar bueno para que también la ciudad de Crespo pueda ver a la iglesia compartiendo la palabra y obviamente acentuando lo que dice la Escritura, ¿no? El encuentro va a ser en el Monumento de la Biblia sobre Avenida Seri, Irigoyen. Claro. ¿No? Crespo es una de las pocas ciudades que tiene un monumento a la Biblia. Sí. Paraná llegó bastante después. ¿Hay un monumento a la Sí, Biblia? hace poco que lo inauguraron. Está, pero por los pastores de allá estoy enterado. Sí. ¿Conocen algún otro lugar en Entre Ríos donde haya un monumento a la Biblia? Urdinarrain hace también relativamente poco, donde yo estuve. Para explicar un poco al televidente, porque estamos hablando de un monumento a la Biblia. Sí. ¿Quién lo puede escribir mejor? A ver. Como que escribir un monumento. No, ¿qué es lo que pueden ver si alguien dice, che, voy a Crespo, a ver, están hablando del monumento a la Biblia, vamos a ver de qué se trata? Van a Seri, esquina de Irigoyen, y van a ver ahí una construcción blanca, y bueno, en una época había una Biblia, después Sí. creo que se cambió por una... Lo que pasa es que se había roto, se había maltratado. Sí, justamente. había vandalismo. Sí, Vandalismo. claro. Sí. Y ahora hay una de bronce con un texto. Ahora Claro, hay un bronce, también bajo vidrio. No, lo sacaron todo. Hace mucho que no ando por ahí, por eso soy uno de los interesados en Pero pasar por ahí para ver cómo... se lo despojó al lugar. Yo creo que tendríamos que darle más utilidad y con ese fin para que el lugar se identifique. Si no, como vos decís, no se identifica. ¿Qué hacemos? Que aparecen las tres, ¿no? Patitas, esas manitos para arriba, que no se termina de entender eso, ¿no? Ajá, entonces, o sea, vidrio no hay nada más, No. no hay más vidrio. No. Ajá, Y cristianos tampoco. Que vayamos a ese lugar a cantar o... no es porque ese- iba más seguido, ¿no? Se hacían hace muchos años atrás. con Hemos Claro, hecho sí. encuentros, hemos hecho encuentros. Hace muchos años sí. Y yo me acuerdo de cuando sufrió el atentado la caja, era una caja de vidrio Sí, que tenía unos contornos de metal y la Biblia había desaparecido hasta que alguien la encontró en un descampado. la tiraron por ahí. Sí. Se dieron cuenta que nadie la quería comprar. Y la verdad que... Qué tema, ¿no? Mm. Qué lástima, porque era el vidrio, me recuerdo que era un vidrio bastante grande, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Así que bueno,
la cambiaban por una de bronce. Por la historia que yo conocí, era que las iglesias se habían comprometido en un primer momento a una por semana dar vuelta la página de la Biblia para que a lo largo de muchos años se haya pasado todas las páginas de la Biblia. Ah, mirá. Pero eso no funcionó. No Y funcionó. Ni sé dónde fue a parar digamos, La llave. dónde había parado la llave. La idea quedó en desuso. Sí, Ajá. pero también me decían que mucha gente le hacía mucho daño al monumento en sí, lo ensuciaban, le ponían Sí, sí. una serie de cosas que... Hay ciertos vándalos dando vuelta en Crespo, no solamente con el monumento a la Biblia, sino también en una escuela donde hay una plaqueta, la tratan de arrancarla. Sí, siempre lo denunciamos a través del diario, porque es una pena, ¿no?, de que haya personas asociales o antisociales Sí. que estropean las cosas que alguna institución o entidad quiere mostrar, ¿no?, a la comunidad. Ujú. Así que bueno, la pandemia, ¿cómo los trató la pandemia al templo Buenas Nuevas? Bueno, nos ha tratado bien. Hemos tenido algunos hermanos que han sido afectados, que no tuvieron internado ninguno, creo que son 4 en total, estuvieron en sus casas, se recuperaron en el plazo correcto. Hay un joven que trabaja en Caliza, por ejemplo, en Racedo. Bueno, él estuvo, la esposa se contagió, estuvieron en su casa. Y tenemos una hermana que es una enfermera, pero gracias a Dios ella, a pesar de que no es enfermera, perdón, es mucama en el centro médico, y a pesar de que ella le toca ir a limpiar el recinto donde alojaban a gente del COVID, gracias a Dios ella, digo, parece un astronauta, la vi yo, un astronauta para poder entrar a hacer la limpieza en ese lugar. Pero gracias a Dios ella no se contagió. ¿No se contagió? No. Mira vos. Bueno, así que, y ahora con la vuelta que se va a liberalizar a partir de ahora de septiembre un poco más, como ustedes fueron ya, porque para fin de año las iglesias estaban más abiertas que en marzo, febrero, marzo, ¿no es cierto? Después se restringió de vuelta. Ajá. ¿Cómo estuvieron? En el caso de Templo Buenas Nuevas, recuperamos prácticamente la actividad plena. Tenemos los domingos para ayudar a estar toda la gente. Ahora hacemos 2 cultos, uno matutino y uno vespertino. Ajá. Así que le da comodidad que a gente que no podía ir en un horario, algunas veces, algunos domingos, ahora tenemos la asistencia mucho mejor, ¿no? Pero más reducida a la mañana y más reducida a la noche. Pero antes, cuando venía el verano, a la noche. Cuando venía el invierno, a la mañana y así. Pero ahora ya estamos. ¿Se va a mantener mañana y tarde? Yo creo que sí, que lo vamos a mantener mientras esta situación esté, y creo que es interesante porque no hay obstáculo, no hay, digamos, pretexto como para no ir. Claro. Ahí está la posibilidad de reunirse, que es tan importante. Bueno, para aquellas personas que no saben dónde está la iglesia, ¿querés comentar Estamos en calle Falucho, 829, a pocos metros de Entre Ríos. Ajá. Ahí hay una plazoleta a la vuelta, plazoleta de San Miguel Arcángel, le puso a la municipalidad ese nombre, y es donde nace, también enfrente nace la calle Gualeguaychú, que termina en el Nido, el popular Nido, ¿no? Sí. En el barrio ahí, Pinar del Lago, en ese lugar. Sí. Estamos a 5 o 6 cuadras de ahí. Ajá. Es una zona donde no hay otra congregación. La más cercana que tenemos es la congregación luterana sobre la calle Vieites, Sí. pero el resto está más bien tirando hacia el otro lado de la ciudad. Está bien. Ajá. Así que están con tareas, ¿qué tienen? ¿Reunión de jóvenes? De jóvenes no, de niños, ¿De niños? Los sábados, de mujeres, de damas y de varones. Y también tenemos un instituto bíblico que funciona cada 15 días, que es abierto a todas las congregaciones. Se llama IET, Instituto de Educación Teológica por Extensión. Es uno de los métodos de la Unión de las Asambleas de Dios, y lo tenemos aquí funcionando ya hace 5 o 6 años. ¿Y ahora está funcionando por internet? Está funcionando virtual en su mayor parte. Ajá. Sí, prácticamente
hemos manejado todo por internet, sí, virtual. Ajá. Y ahí Funciona bien, funciona bien. Funciona bien. No tenemos la cantidad de gente que quisiéramos tener, no estamos haciendo mucha publicidad, ni pescando, ni tratando de conseguir más estudiantes, pero la idea es reanimarlo apenas se pueda. En este momento tenemos 6 alumnos. 6 alumnos. Llegamos a tener 25, lo 25. máximo. En este momento tenemos 6. ¿Cuántos años es ese? Hace 6 años, 4 años dura. 4 años. 4 años, sí. ¿Tiene un costo eso? Tiene un costo por libro. Anualmente se dan 7 materias. Cada libro tiene un costo, digo el precio, Sí. 800 pesos. Ajá. Es un libro que tiene más o menos 150 páginas de promedio, donde hay 9 lecciones, es un sistema muy particular. Ajá. Cada 3 lecciones se da una clase. Ajá. Y por cada clase se toma un examen que Ajá. tiene que ser revisado, aprobado, Ajá. para aprobar finalmente los cursos, ¿no? Muy bien. Ahí- Es un sistema y después de 4 años, que que tiene un pequeño título que no es bachiller, no es bachiller en teología, pero es un estudio, es un título propio del IET. Ajá, bueno, muy bien, muy bien. Así que bueno, vas a estar presente ahí el día 19 de... Sin duda, con la congregación, todo el que pueda ir, Ajá. estaremos allí. No saben todavía qué hora, ¿no es cierto? 16:30, ¿no? A 16:30, ya se sabe la hora. Sí, sí. 4:30 de la tarde en el En Monumento a la Biblia. Monumento a la Biblia, Muy calle bien. Seri. ¿Habría que darle más actividades a ese lugar o no? Ojalá que sí, yo personalmente me gustaría, sí. Ajá. Hemos ido a orar con mi congregación, hay un par de veces, no mucho, pero sí mi deseo es que ese lugar, como dijo Tony, lo recuperemos como un valor espiritual para la ciudad. Claro. Que vayan los jóvenes a cantar, algunos a predicar, a compartir con la gente. Creo que es un lugar que lo considero que es un centro espiritual de la ciudad que estamos desaprovechando. Claro, sí, está bien. Bueno, es un desafío, ¿no? Sí. Emanuel, ¿cómo te trató la pandemia? Algo hemos hablado en alguna oportunidad. Así es, en algunas oportunidades anteriores hemos meditado un poco. Gracias a Dios, ahora ya podemos decir casi o ya normal, con todos los ministerios trabajando. Nosotros ahora hacíamos, anteriormente por ahí hacíamos varios cultos al día, depende el cupo que las autoridades permitían. Hoy Sí. estamos haciendo un solo culto todos los domingos por la noche, ¿A qué hora? a las 7 de la noche. En 19 calle horas. Vieites, esquina Rodríguez Peña, ¿no? Así, Roque San Peña. Roque San Así Peña. que Vieites y Roque San Peña allí en la esquina todos los domingos a las 7 de la noche. Y bueno, los miércoles tenemos 2 reuniones de oración, una a la tarde, otra a la noche, para que las personas puedan elegir qué horario les convenga. Ajá. Pero así también tenemos reuniones de jóvenes también y adolescentes todos los sábados, y la escuelita bíblica también para los niños. Y así otras actividades, como todos los martes por la noche tenemos vóley ahí en el salón de nuestra iglesia. Así que tratamos de hacer diferentes actividades a lo largo de la semana. Ujú. Por supuesto, todas las actividades siempre, como mencionaba el pastor, siempre con la palabra de Dios. Bueno, menos por ahí el deporte, que es Sí. el vóley, pero después todas las reuniones tratamos de centrar nuestras vidas en Jesucristo, que Jesús es el mensaje de la palabra de Dios. Claro. La Biblia nos muestra, bueno, el gran problema del hombre, que es su pecado, y nos muestra el gran regalo de Dios, que es la salvación gratuita en Cristo Jesús. Ujú. ¿Sí? Así que es el mensaje de Jesucristo, que Claro. las personas se acerquen a Cristo en arrepentimiento por sus pecados y con fe puedan recibirlo a Cristo como su Señor y Salvador. Así que muy contentos. Y bueno, y hace unas semanas atrás traje una revista, publicamos una revista con la iglesia. Revista En el Camino, acompañando tu andar. ¿Eso de acá en Crespo? La publicamos, todos los autores son hermanos de nuestra congregación. Mirá vos que... Bueno, y quien les habla, así que hemos hecho una revista con diferentes reflexiones para todas las edades, y actividades. Para los chicos, bueno, tiene una historia, pero también tiene para pintar. Así que, y después reflexiones sobre diferentes temas que hacen bien. a nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, también está para todo aquel que la quiera conseguir. Es gratuita y está en diferentes lugares de nuestra ciudad, como en la Biblioteca Popular también
de nuestra ciudad la puede conseguir allí gratis. Tratamos de presentar el Evangelio de diferentes maneras. ¿Recuperaron la gente que había dejado de ir o se siente alguna disminución en la cantidad pre-pandemia y post-pandemia? Y gracias a Dios podemos decir que no es que hay personas que hayan abandonado, porque siempre tratamos de incentivar, mantener el contacto con las personas y como he dicho, cuando había poca capacidad de cupo en el templo, hacíamos muchas reuniones, porque siempre tratamos de impulsar la importancia de poder reunirnos. Y bueno, aquellos que por ahí no se podían reunir de forma virtual, pero tratamos de siempre impulsar, por eso la importancia de mantener nuestra comunión con Dios, la importancia de la lectura de la palabra de Dios, la importancia de una vida de oración. Así que gracias a Dios podemos decir que la iglesia sigue avanzando y Dios nadie lo puede detener a Dios porque Dios es soberano, Dios es poderoso y nadie puede detener su palabra y su obrar. Si vemos en la palabra de Dios, vemos al apóstol Pablo que muchas de las cartas en el Nuevo Testamento que escribía lo hacía justamente desde la cárcel. Así que allí preso el Evangelio seguía extendiéndose. Claro. Así que podemos dar fe que nada puede detener la mano de Dios, así que no hay pandemia, no hay enfermedad que pueda detener el obrar de Dios y el poder de Dios y el poder de su palabra. Dice que un informe reciente de Estados Unidos afirma que solamente un 10% de los jóvenes lee la Biblia al menos una vez por mes, o sea, muy poquito, ¿no? Estados Unidos, con 300 y pico millones de personas, ¿cómo se lo ve acá en tu iglesia, por ejemplo? ¿Los jóvenes leen la Biblia? Los jóvenes, por lo menos yo puedo hablar de nuestra congregación, Sí. Sí, una que se comparte la palabra en las reuniones de jóvenes, pero después ellos también a lo largo de la semana por ahí tienen encuentros más pequeños con sus líderes de jóvenes, en donde también tienen consejería y estudian la Biblia. Claro. Yo creo que hay que hacer que la Biblia no sea, porque la Biblia no es un libro raro ni oscuro, sino que la Biblia es actual, tiene mucho para decirnos el hoy. Yo creo que hay que rescatar la importancia de la Biblia, que no es un libro lejano, oscuro, sino que todo lo contrario, es un libro claro y tiene mucho para decirnos. Cuando vos le regalás una Biblia a alguien, o cualquiera de ustedes, ¿no? Le indica dónde leer, porque muchos empiezan a leer Génesis, llega hasta cierto punto, y de ahí va a Éxodo, y por ahí dice, no, esto es muy, muy antiguo, y la abandonan, ¿no? Muchos me han dicho. Que lean los evangelios. Lo mando a los evangelios. Nuevo Testamento. A Jesús. Ajá, claro. Que se entere de Jesús. Después lo demás, Pero el interés va a aparecer solo. Por el Nuevo Testamento, Sí, Hebreos sí. capítulo 1, versículo 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso hay que leer el Nuevo El Nuevo Testamento. Testamento. Y del Nuevo los Testamento evangelios. son 4. Por ahí hay algunos a quien han recibido un Nuevo Testamento, una Biblia, un Nuevo Testamento de regalo. Empiezan a leer el Nuevo Testamento y dicen, pero es todo lo mismo. El de Mateo, igual que Marco, igual que Lucas, igual que Juan. ¿Se les enseña a la gente a leer? No, mira, lee, por ejemplo, Juan, supongamos, después anda a Timoteo o lo que sea. ¿Se le explica eso a la gente? Sí, es lo más aconsejable empezar con el Evangelio de Juan y después leer los otros y hacer comparaciones, porque es muy interesante que no dicen exactamente lo mismo los 4 evangelios, sino que cada uno tiene un enfoque diferente de acuerdo a quién era el destinatario, quién era el autor, cuál era la situación en la que se encontraba la comunidad que iba a leer el evangelio. Y eso también nos habla de que Dios revela su palabra de diversas maneras, aunque no digamos exactamente lo mismo, por eso podemos ser muy diversos, pero digamos predicar al mismo Cristo y confiar solamente en Él como Salvador del mundo y nuestro Salvador. Bueno, así que en este mes de la Biblia, ustedes le explican a la gente, lean la Biblia, pero empiecen con Nuevo Testamento, empiecen con Juan, supongamos, ¿no es cierto? En el caso que debo decir. Sí, sí. ¿Y después a dónde van? Termina de leer Juan, supongo, toda la historia de Jesús. ¿A dónde los dirigen después? Sería muy potable seguir con Romanos, el Evangelio, justicia por la fe. Exacto. Pero permítame hacer una observación con respecto a esto, porque tal vez la gente no lo tiene claro y aún en la iglesia tampoco. Que hay 2 notas que la iglesia tiene que considerar en las Escrituras, como dijimos recién, Hebreos 1, 1 al 3, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y allí hay
dos elementos que hay que considerar, las verdades que hay que creer y los mandamientos que hay que obedecer. La vida cristiana tiene estos dos componentes, no hay que diversificarse mucho más allá, hay que creer la verdad que es afirmativa y hay que obedecer los mandatos que son imperativos. En el Nuevo Testamento tenemos verdades que creer que se manifiestan con la palabra predicar y los mandatos que están en modo imperativo que hay que obedecer. Y vos tenés... A ver, porque la gente por ahí escucha y sos muy teológico. A ver, explicar un poquito más popular, a ver cómo sería eso. A ver. Bueno, por ejemplo, tomemos Mateo 28, del 18 en adelante. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Y ahí tenemos las dos notas. Toda potestad me es dada es una afirmación, es una verdad que hay que creer. Id y hacer discípulos es un mandato, hay que obedecer. Allí tenemos las dos cosas sencillamente que la iglesia tiene que hacer. Creer lo que Jesús dice y obedecer lo que Jesús manda. Con eso entendemos pero alguien que quiere leer la Biblia, sí. Mucha gente tiene la Biblia en su casa, después no la lee, porque empezó en Éxodo, generalmente llega a partes muy antiguas, ¿no es cierto? Y sigue después de Génesis, de Éxodo, después Levítico, y son libros pesados, ¿no es cierto?, de la época de todas maneras, de los judíos hace 4.000 años atrás, ¿no? Claro. ¿Cómo se le indica hoy a la gente para que no se aburra leyendo la Biblia? Yo escuché una vez una anécdota de un pastor que había sido invitado a una casa de familia. Ajá. Y el dueño de casa le dijo, yo dejé de leer la Biblia porque para mí es muy complicada. Hay partes que son difíciles de entender y difíciles de vivir. Y entonces dice, bueno, mire, hay que hacer como hago yo acá comiendo esta chuleta. Dice, yo como las partes que yo puedo comer, dejo los huesitos a un costado, dice. Ajá. Y en realidad usted sabe que no son tanto las cosas que no entiendo las que me preocupan, sino las que sí entiendo perfectamente y no las pongo en práctica, dice, ¿no? Claro, sí. Una anécdota de una maestra. Ajá. Un chiquito, la maestra borra el pizarrón y un alumno le dice, señorita, ¿dónde se fueron las palabras que usted borró? Y la señorita, que era maestra de escuela bíblica, dijo, gracias, nene, me diste una lección bíblica, cómo Jesús borra nuestros pecados. Ajá. Desaparecieron, esas palabras desaparecieron, nunca más las podemos recuperar. Está y bien. así es. Entonces, cuando esto entra en la vida de una persona, se entiende, esa persona, la Biblia le cambió, la ve totalmente distinto. Y yo creo que nuestro gran trabajo hoy es lograr que la gente entienda que hay que tener vida espiritual, que está totalmente desechada la vida espiritual. La vida espiritual es necesaria, porque si no hay vida espiritual, es decir, prescindir un poco de este mundo y buscar el más allá en el Señor, no hay sustancia, no hay sustento. No se puede uno fundamentar en lo que el mundo ofrece. Pero lo espiritual es el verdadero fundamento de vida. Está bien, pero volvemos a la Biblia. ¿Cómo seguimos con la historia de la Biblia? Termina de leer Juan, vos decís que vaya, que lea el libro Romano. Hay algo, sí. Romanos es justicia por la fe, Pablo. ¿Lo van a entender? Es la legalidad de la Biblia. Sí, eso. Porque pero el la hecho gente, de que, el ¿cómo hecho de lo Cristo entiende? fue, ¿Lo entiende Romano? ¿O mejor ir a Timoteo o Pero Efesios? mira, lo que podemos sugerir, mi sugerencia es, los evangelios, como hemos dicho, que tenemos que conocer a Jesús. La clave es conocer a Jesús. Necesitamos la revelación del Espíritu, que el Espíritu vuelva a inspirar. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. Inspirar significa que el Señor vuelve a respirar la palabra en nosotros para que no la entendamos con la mente, sino que haya una revelación espiritual. Tiene que haber un conocimiento espiritual, más allá de la psique. Porque está bien, hay que almacenar en la cabeza, pero tiene que bajar, tiene que convertirse en fe, tiene que convertirse en ese material de trabajo para nosotros. Y hablando de los evangelios, Mateo, para mí, 5, 6 y 7, los capítulos que todos conocemos como el Sermón del Monte, allí Jesús especifica, esa es la columna vertebral de la enseñanza de Jesús. Ahí está, digamos... del reino.
Claro, después los apóstoles fundaron sobre él. Cristo es la piedra principal del ángulo y sobre ahí edificamos. Por eso si queremos saber qué dice Jesús, si lo queremos conocer a Jesús, si queremos entender de qué se trata la vida cristiana, ¿por qué no leemos Mateo? Mateo 5 empieza con las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en espíritu porque de los tales, y sigue, habla del enojo, habla del adulterio, habla de la oración, te enseña a orar. Por eso Mateo habla... Es importante. Bueno, Mateo 5, termina de 6 y leer 7. Mateo, en 2 o 3 noches termina de leer Mateo. ¿Dónde va después? Porque estamos hablando del mes de la Biblia. ¿Cómo se enseña a leer la Biblia? Yo sugiero Porque también, eso creo que uno de los grandes déficits de todas las iglesias, ¿no? Es enseñarle a la gente a leer la Biblia y como dice acá el pastor, que no diga, che, no la entiendo, no la leo más, ¿viste? O sea, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, empieza a leer y deja de leer, porque por ahí no sabe, nadie le orienta qué conviene seguir leyendo una vez que termine para que realmente sea una lectura... No solo leer, sino meditar y hacerse preguntas. Uno lee un pasaje, bueno, es decir, ¿quién escribió, por ejemplo, Mateo escribió esto? Por ahí, ¿a quién les escribió? Bueno, pero para eso necesita, para un mandamiento. Para eso tiene que ir a la iglesia, que haya un pastor como vos que le enseña eso. Pero si uno está en su casa, porque mucha gente tiene la Biblia del papá o que le han regalado cuando hizo en algunas iglesias la comunión o lo que sea, ¿cómo leerla, ¿no es cierto? ¿Cómo leer para que llegue a lo que vos decías, hasta que realmente se inspire y la entienda mejor, ¿no es cierto? Una persona que no sabe para qué hace algo, mejor que no lo haga. Es decir, la Biblia se lee con propósito. Hay que enseñar. O sea, una persona... Eso sí va, vuelvo a repetir, si va a la iglesia, pero si estás vos y le explicás, decís, bueno, ahora termina de leer esto, te conviene leer esto, ¿sobre qué? No, mira, estoy angustiado, bueno, sobre la angustia tenés este y este versículo, mira, yo estoy feliz, bueno, sobre la felicidad habla este y este versículo, y así, ¿no es cierto? Está bien lo que vos decís, porque tenemos que orientar de acuerdo a la necesidad. Pero podemos sugerir no solamente los evangelios, sino Hechos de los Apóstoles. Después Jesús dice, no os dejaré huérfanos. Rogaré al Padre y enviará otro Consolador, el Espíritu Santo. Y comienza la obra, porque dice Hechos de los Apóstoles, pero en realidad son los Hechos del Espíritu. Qué bien le hace a una persona no solamente conocer a Jesús, conocer las enseñanzas, pero luego ver lo que ocurre en los discípulos de Jesús, en los apóstoles, cómo obra el Espíritu Santo. No podemos concebir la vida cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, porque hay carencia. Vos podés conocer esto teológicamente. Si no, no hay fruto. Pero no hay revelación. Esto necesita revelación. El Espíritu Santo tiene que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para entender cómo se vive la vida cristiana. Y ahí están los hechos. Vos ves que están los milagros, Pedro yendo al templo, hay un cojo, levanta, no tengo oro, no tengo plata, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Allí, ¿qué ocurrió? La obra del Espíritu Santo lo levantó. ¿Por qué no practicamos eso hoy? ¿No es cierto? En el caso de Pablo era un hombre que leyó la Biblia entera, la Biblia que él tenía, que era el Antiguo Testamento, sí, ¿no es cierto? Y él era practicante, o sea, la leía y se dedicaba a obedecer, pero él dijo, y las verdades nunca las descubrió, hasta que un día tuvo un encuentro personal con Jesús y la palabra de Dios para él cambió. Claro. Es decir, por eso hablo de propósito. ¿Para qué voy a leer la Biblia? Si una persona la lee como libro común, y bueno, leí la Biblia pero no entendí nada, pero el asunto es ¿para qué? Bueno, le hago otra y con esta terminamos. ¿Por qué tiene que, acá uno que diga una opinión? ¿Por qué? Bueno, en el caso de, para terminar ya que le pregunté a ellos dónde está la iglesia, sí. La iglesia de Río de la Plata está en la avenida Independencia 1190, y con la pandemia, ¿cómo anduvieron ustedes? ¿Vuelve la gente a la iglesia o no? En la congregación hubo muchos casos de gente enferma, algunos de mucha gravedad. Gracias a Dios salieron todos adelante, están todos sanos. Hubo un tiempo de restricciones muy severas, pero después se fue habilitando espacio para 50 personas, 40, 50. Hoy tenemos capacidad para... ¿La gente vuelve a la iglesia? Sí, está muy ansiosa, salvo algunas personas de riesgo que expresamente dicen que lamentan mucho, pero estamos utilizando otros medios para llegar. Todos los días tenemos un micro radial, tenemos el culto cada domingo también por el cable local. Canal, y bueno, y bueno, y toda la gente que puede asiste y tenemos todos los cultos, tenemos
catequesis con los niños, tenemos clases de confirmación, 3 grupos que están preparándose para hacer su confirmación. Tenemos grupo de mujeres, grupo de damas, grupo de jóvenes mayores, grupo de jóvenes chicos. Y después tenemos el grupo de hombres o encuentro de hombres que han decidido por ahora posponer, seguramente en septiembre retomaremos porque todavía la situación epidemiológica no lo permitía. Está pero bien. por el carácter del encuentro que Lo importante es saber, la gente tiene ganas de volver a la iglesia. tiene ganas Bueno. de volver a la iglesia. Sí. Tony, en el caso de comunidad cristiana, en Carbó, Sí, 747. 747, ¿la gente vuelve a la iglesia? Sí, sí. El tema es que fue lograr la continuidad en medio de ese distanciamiento que era a partir de los encuentros en los hogares. La iglesia que se reúne por las casas, aunque ahora solamente era el núcleo familiar. Nos reuníamos con papá, mamá, los chicos, si había algún tío, una abuela, pero en esos pequeños grupos continuamos desarrollando lo que es la enseñanza, el orar los unos por los otros, practicar el evangelio, ¿no? Pero por eso ahora se ve que la Y gente vuelve. Los hermanos han vuelto, cuidándonos, pero nosotros hacemos una sola reunión, interesante, porque aumentó el foro, hasta 70% podemos tener. Entonces todo esto nos permitió volver ya prácticamente al ritmo que teníamos pero antes. aparte ¿a qué hora tienen 19 horas, domingo 19 horas. Pero también los sábados los chicos, ¿no? Los sábados, los Jóvenes. jóvenes, después están los pre también, los niños, tenemos encuentro para todos ellos, niños, pre, adolescentes y jóvenes. Los sábados por lo general a la mañana están los pre, a la tarde están los adolescentes, luego a la noche los jóvenes. Esa es la rutina que tenemos. Bueno, hago una preguntita rápido y ya estamos excedidos. ¿Por qué tiene que ir la gente a la iglesia? Buena ¿Por qué pregunta. debería ir? Para Síntesis. tener vida, para descubrir la razón principal de la vida en este mundo y descubrir la necesidad de Dios, calmar esa sed interior que el hombre tiene sin Dios. Cuando no tiene a Dios, tiene un vacío. Ajá. ¿El caso tuyo? De ir a congregarse, ¿Por qué tiene que ir a la iglesia? porque Dios hizo la iglesia, digamos, o Dios dice en su palabra, todo aquel que se convierte a Cristo, ¿sí? Se tiene que unir a la iglesia local para muchas cosas, para adorar a Dios, para orar juntos, para meditar juntos en la palabra de Dios, para tener comunión unos con otros, para seguir creciendo, y cada uno tiene dones y talentos que cuando uno lo pone en práctica está bendiciendo al otro. Así que todos es una familia de la fe que nos bendecimos todos mutuamente. Y yo quiero leer simplemente, hablando de la Biblia, un versículo en la palabra de Dios, allí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que todas las reuniones, o la mayoría de las reuniones de nuestras iglesias están justamente enfocados en la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien. Y otra cosa, hablando de la Biblia, creo que es muy importante también para los jóvenes que ellos puedan tener la Biblia actualizada. Así como nuestro lenguaje va cambiando, hoy en día tenemos versiones modernas de la Biblia con lenguaje accesible y muy claro y entendible para que las nuevas generaciones lo puedan entender perfectamente y no les sea un lenguaje muy distante. ¿Cómo se llama esa Biblia? Por ejemplo, esta es la nueva traducción viviente, en donde el mensaje es muy claro para que todos la podamos entender. Desestructura un poco al lenguaje. Dice lo mismo, pero con unas palabras más actualizadas. Por ejemplo, la Reina Valera, que la que mayoría que conocen, la 1960, que está buena, por supuesto, pero tiene un lenguaje que ya muchas veces las nuevas generaciones no lo entienden tanto. Así que hay nuevas versiones y es muy lindo tener en cuenta eso también. Bernardo, ¿por qué tiene que ir a la iglesia? Porque la fe es una cuestión personal, pero tiene una dimensión comunitaria. Y justamente hablando de leer la Biblia, es muy bueno que uno pueda interactuar y que pueda leer la Biblia en comunidad, pueda leer la Biblia orando juntos y pueden tratar de entender juntos también el mensaje y no solamente cada cual en su casa por su lado.
digamos, ya es bíblico, digamos, de que la comunidad se reunía para celebrar, para partir el pan en comunidad, o sea, la Santa Cena o la comunión en comunidad. Y por esa razón es muy importante que uno tenga una comunidad de pertenencia, de referencia y con la cual comparte y con la cual también tiene comunión. Bueno, cerramos con Antonio. Ajá. ¿Por qué tiene que ir a la iglesia? Corrijamos la pregunta. La pregunta, a ver. Sí. La iglesia, no hay que ir a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pablo dijo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia somos nosotros, sos vos, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Por lo tanto, me refiero a que porque la gente después de la pandemia debería, los que iban volver a la iglesia, a la volver- capilla, decimos. sí. Sí, yo entendí lo que vos dijiste, pero Ajá. quería de todos modos decirlo para que entendamos que Complicarlo un poco. somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, no, complicarlo no, que desestructuricemos la idea y el concepto que hemos Ajá, tenido bueno, por dale, muchos años. a ver. ¿Y por qué es la comunión de los santos, Fernando? Es donde ahí Pablo dice que somos un cuerpo bien concertado y unido por medio de coyunturas que se ayudan mutuamente. Y de acuerdo a la actividad propia de cada miembro, nos vamos edificando en amor. Allí nos edificamos. Es la comunión, nos nutre, es el encuentro de la familia de la fe. Muy bien. Le agradezco a todos. Así que, ¿cómo es? Septiembre 19 a las 16:30 horas en el Monumento de la Biblia. Celebración del Día de la Biblia en forma conjunta. Muy bien. Incluso con la Iglesia Católica, ¿no? Viene también la Iglesia Católica. Sí. Bueno, ya los vamos a invitar a ellos también. Gracias y hasta pronto. No, por favor.